Bien, bueno, pues como decía, os voy a hablar de la realidad virtual aplicada al estudio de las cuevas decoradas, en este caso del Paleolítico. Y para ello, para comprender por qué podemos realizar este tipo de propuestas hoy en día de realidad virtual, de nuevas tecnologías aplicadas al estudio del arte rupestre, pues sería necesario echar la vista un poco atrás para conocer cómo ha evolucionado el conocimiento en el campo del arte rupestre, ¿no? Y es que durante el siglo XX eh, por diversas razones, por las limitaciones tecnológicas, por ejemplo, o bien por los enfoques, por el tipo de enfoques teóricos que se priorizaron en el estudio del arte rupestre, podemos decir que el arte está excesivamente focalizado en su estudio a la figura, a la obra de arte en sí misma, ¿no? De una manera, pues, podemos decir, parcial, de todo el fenómeno, sin tener en cuenta otros datos contextuales que pueden aportar mucha información, ¿no? De hecho, a veces daba la sensación que estábamos más próximos a la historia del arte que a la propia arqueología, ¿no? Esto, bueno, se puede rastrear en diferentes casos, desde principios del siglo XX, las comparaciones etnográficas, los estudios espaciales centrados únicamente pues, en la temática de las figuras y luego ya con la aplicación de nuevas tecnologías a casos concretos como las cadenas operativas, la aplicación de análisis estadísticos para comparación de esas figuras y llegan a un momento en el que parece que llegamos a una especie de agotamiento en cuanto a los enfoques, a la manera de estudiar el arte, hasta el punto de que llegamos a un razonamiento circular, ¿no? Y el chamanismo, que todos ustedes conocen, pues es un buen ejemplo de todo ello, ¿no? Después de un siglo de investigaciones, da la sensación que en algunos casos se vuelve al principio. En todo caso, hay otra serie de enfoques, sobre todo desde los últimos años, potenciados por el descubrimiento de nuevas cavidades en un estado de conservación óptimo, como puede ser Chauvet, Cusack o la cueva de la Garma, que permiten plantear un enfoque mucho más amplio, ¿no? Que no se restringe únicamente a esa figura, a la forma, a la composición o a las cadenas operativas de cada una de las figuras representadas en las paredes, sino que tiene en cuenta el resto de evidencias arqueológicas que pueden estar vinculadas a ese hecho gráfico, ¿no? Y de esta manera se prioriza el estudio de la sociedad, de los aspectos sociales inherentes en la expresión gráfica, más que en el propio significado del arte, ¿no? Que es algo que durante las últimas décadas pues, no se está abordando con tanto detalle. Al mismo tiempo, también, obviamente, la era digital está ofreciendo desde hace un par de décadas unas posibilidades nuevas y distintas en la manera de expresar o de representar el pasado. Y un ejemplo de ello pues, es la realidad virtual y Martin McFly fue un visionario en este sentido digamos que hoy en día no tenemos que recurrir únicamente a la descripción narrativa en historia y en prehistoria para exponer o para transferir el conocimiento, sino que tenemos otra serie de herramientas que pueden ser muy útiles en este sentido, ¿no? Y de hecho ya existen algunas primeras aplicaciones en el campo de la arqueología, sobre todo en arqueología clásica, en monumentos arquitectónicos, en los que se aplica esta aproximación desde la realidad virtual e incluso en prehistoria, en arte prehistórico, paleolítico en este caso, se ha realizado alguna pequeña aproximación
en este sentido. Y en paralelo a todo esto, la arqueología también ha evolucionado durante estos últimos 20 años, ¿no? Y se están planteando nuevas aproximaciones cada vez más de manera más habitual, relacionadas pues, con cuestiones cognitivas y sensoriales. Por ejemplo, se habla de la psicoarqueología, la manera en que se puede percibir el arte, es ese volumen tridimensional que es inherente al arte rupestre. Hoy en día se puede abordar, se puede estudiar mediante las nuevas tecnologías. Otros aspectos como, por ejemplo, la hipopsia, que también están relacionados pues, con procesos psíquicos. La acústica, el estudio de los instrumentos musicales durante el Paleolítico e incluso la propia sonoridad de las cuevas, que está muy condicionada por esa tridimensionalidad que hoy en día podemos documentar, que podemos captar gracias a las nuevas tecnologías, o la neuroarqueología, la manera en que el cerebro responde a determinados estímulos, en este caso, pues la producción gráfica. Dentro de todas estas novedades, nosotros proponemos una aproximación integral de la producción del arte rupestre mediante un flujo de trabajo determinado, que consiste en el estudio del registro arqueológico, el estudio geomorfológico del espacio, bien sea cavidad, abrigo, yacimiento al aire libre, el estudio de las diferentes cadenas operativas que interactúan dentro de ese proceso de producción gráfica, la reconstrucción de esas cadenas operativas y de todos esos pasos previos, y la utilización de la realidad virtual científica como plataforma para expresar esos resultados no solamente de cara a la difusión, sino en el propio ámbito científico, ¿no? Para el resto de especialistas. No todos podemos visitar todas las cuevas decoradas de Europa, en torno a medio centenar. Hay algunas cuevas que presentan problemas de conservación y, por lo tanto, bueno, este tipo de aproximación puede ser bastante útil en este sentido. Para aplicar este flujo de trabajo, este enfoque, nos hemos centrado en un caso de estudio concreto, que es la cueva de Achurra, una cueva en la que venimos desarrollando desde 2015, que localizamos el arte rupestre en un proyecto colectivo de investigación pluridisciplinar con muchísimos investigadores e investigadoras implicados, luego lo veremos. Y que, bueno, pues tiene una serie de características que le hacen propicio este tipo de aproximación. Al mismo tiempo, contamos con un laboratorio experimental, con una cueva laboratorio en la que podemos replicar diferentes programas experimentales basados en la información del registro arqueológico recuperado en la cavidad. Es una cueva natural, sin ningún tipo de valor geológico, biológico o arqueológico, y que además se encuentra en un contexto muy similar a la propia cueva de Achurra, medioambiental, en cuanto desde el punto de vista geológico también, y por lo tanto pues ofrece unas condiciones óptimas para poder recrear esos programas experimentales. Por lo tanto, en la cueva de Achurra, siguiendo ese flujo de trabajo que comentaba anteriormente, la primera acción a realizar fue la documentación y el análisis de todo el contexto arqueológico de la cavidad. No solo el que se refiere a las paredes, al arte en sí mismo, que generalmente se localiza en paredes o techos de las cuevas, sino también el suelo, porque precisamente en el caso de Achurra fuimos conscientes desde el inicio de que presentaba un registro arqueológico en superficie muy, muy rico, del que veremos algún ejemplo a continuación. Por lo tanto, bueno, pues prospección
súper minuciosa de los suelos, con vestigios, con evidencias arqueológicas de tamaño milimétrico en algunos casos, especialmente en lo que se refiere a los carbones, presencia también de industria lítica asociada, de áreas de rubefacción, como se puede ver en la imagen de arriba a la izquierda, una serie de evidencias arqueológicas que en algunos casos pues, pueden pasar desapercibidas, que son muy frágiles y que merecen pues, toda la atención, ¿no? Para realizar este trabajo de prospección pues, seguimos un protocolo que ya habíamos establecido previamente. Al mismo tiempo, realizamos un estudio geomorfológico de la cavidad junto a Martín Arriola Bengoa, geólogo de la Universidad del País Vasco, que básicamente con el objetivo de poder recrear el paisaje cavernario en época magdalenense, es decir, cuando aquellas personas decoraron la cavidad. Hemos identificado todas las unidades aloestratigráficos de la cavidad, hemos tenido la suerte de poder datar los de diferentes episodios por sistemas de datación absoluta, de manera que hemos recreado ese paisaje cavernario tal y como lo conocieron aquellas personas y no como se encuentra en la actualidad, que en algunos casos no se corresponden, ¿no? Ya hemos publicado a este respecto un artículo en el que se recogen toda esta información. En lo que se refiere a las cadenas operativas, podemos empezar por la cadena operativa artística, que la verdad en este caso supuso un reto importante porque para aquellos que no conozcan la Cueva de Achurra, el área decorada se encuentra a unos 300 metros de la entrada de la cueva. Es preciso pasar varias gateras, escalar un caos de bloques y luego acceder a las zonas decoradas que se encuentran en repisas colgadas a cierta altura, ¿no? En este caso estamos delante de la repisa de los caballos, el panel principal de la cueva donde hemos centrado nuestra recreación virtual y como pueden ver ahí están trabajando Olivia Rivero y Juan Francisco Ruiz, que intervendrán ambos posteriormente, para la documentación tridimensional de los grabados que se sitúan en este panel, grabados especialmente finos. Esto lo que nos demandó fue el desarrollar una metodología específica, adaptar la metodología existente a este caso, ¿no? Y bueno, lo hicimos de manera exitosa. También es algo que hemos publicado hace ya un par de años. La verdad es que la Cueva de Achurras es una suerte, es fantástico porque nos aporta muchísima información para conocer esa producción del arte rupestre. De hecho, en la propia repisa, donde están Olivia y los compañeras investigando, localizamos en torno a 14 piezas líticas, buriles y láminas de sílex y algún resto de talla que pudimos poner en relación con la actividad gráfica. Es decir, en esta imagen abajo a la izquierda tienen algunas de las piezas que localizamos en superficie y lo que hicimos fue estudiar los surcos de los grabados y realizar una serie de réplicas de las piezas y recrear esos surcos mediante un programa experimental para poder comparar el tipo de surco que genera cada uno de los útiles y de esa manera inferir en cada una de las figuras qué piezas se utilizaron para grabarlas. Obviamente, pues Achurra es una cueva que se presta a este tipo de análisis. Además de la cadena operativa artística, debemos tener en cuenta que el proceso de producción gráfica implica también otra serie de cadenas operativas que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad. Si penetramos 300 metros en el interior de una cavidad, en un recorrido de más o menos
media hora, será preciso contar con iluminación artificial. Y en este caso, de nuevo, Achurra ha sido muy generosa porque en esa misma repisa donde encontramos el panel principal de grabados, recuperamos pues, una cantidad ingente de carbones, en torno a un centenar de carbones dispersos y varias áreas, 3 en concreto, de rubefacción y concentración de carbones que interpretamos como hogares. Aquí pueden ver algunos ejemplos de cuando hablamos de carbones, ¿a qué nos estamos refiriendo? La verdad son evidencias milimétricas, en algunos casos muy pequeñas, muy difíciles de localizar y de detectar, pero que gracias al estudio realizado por María Ángeles Medina Alcaide durante su etapa pre y postdoc, hoy en día Universidad de Burdeos, hemos podido obtener muchísima información respecto al tipo de árboles que se utilizaron para la combustión, el diámetro de las ramas utilizadas. Realizamos también microsedimentología para conocer si esos hogares eran de una única combustión o de combustiones sucesivas en un mismo espacio, de manera que pudimos caracterizar perfectamente todo ese proceso. Y al igual que para la cadena operativa artística recurrimos a la experimentación para profundizar en ese estudio, hicimos lo mismo con la cadena operativa lumínica, es decir, nos desplazamos a la cueva experimental y en función de esos datos arqueológicos obtenidos sobre la repisa, realizamos nuestras propias hogueras, nuestras propias antorchas, para medir sus parámetros, ¿no? Parámetros relacionados pues, con la duración de una antorcha. Lo primero que teníamos que saber es cuánto tiempo dura la combustión de una antorcha, aspectos lunímicos, el radio de luz que ofrecen esas antorchas. Son datos imprescindibles para conocer en qué condiciones se desarrolló esa producción gráfica, ¿no? Es algo que publicamos también hace un par de años. Otra cuestión que nos parece muy interesante es la cuestión motriz, digamos, el tránsito interior dentro de la cavidad. Como decía anteriormente, Achurra no es una cueva fácil. Hay que escalar, hay zonas decoradas que están a 6 metros de altura, que incluso implican riesgo físico para las personas que están trabajando y obviamente para las personas que lo realizaron hace 14.000 años, ¿no? Gracias a los sistemas de información geográfica, al modelo 3D de la cueva y en el marco de la tesis doctoral de Iñaki Inchaurbe hemos realizado estudios de visibilidad teniendo en cuenta la iluminación paleolítica, teniendo en cuenta la cueva recreada con Martín, la cueva magdaleniense, es decir, el paisaje y la iluminación utilizada en aquel momento condicionó totalmente la visibilidad. Y asimismo, también estamos desarrollando, en el marco de la tesis de Iñaki, una aproximación a la accesibilidad a esos espacios decorados, es decir, cuáles son las rutas óptimas para acceder a cada panel y qué relación puede existir con la propia visibilidad. Y de hecho, de nuevo, recurrimos a la experimentación, a un programa experimental en la cueva laboratorio con espeleólogas y espeleólogos con con conocimiento del medio subterráneo para poder caracterizar esa motricidad de las personas en los diferentes espacios que puede comprender una cavidad, ¿no? De gateras, laminadores, pasos estrechos, caos de bloques, etcétera. Toda esta información que puede ser cuantificada de manera objetiva, que puede ser analizada, pues nos ha permitido, en definitiva, plantear que existe una planificación en el arte rupestre. Es decir, en el caso de Achurra,
Existe una compleja planificación de todo el proceso decorativo que incluso implica la visión de ese panel por terceras personas con un tipo de iluminación concreta. Claro, en este caso, la realidad virtual nos permite poder visionar esa planificación y esa complejidad. Es decir, a partir de toda esa información arqueológica y experimental, podemos llegar a una reconstrucción de realidad virtual que nos permita a cada uno de nosotros experimentar esa situación en la que se está desarrollando el arte rupestre. A partir de toda esa información arqueológica, de la documentación tridimensional, fotogrametrías, etcétera. En este caso, en el marco de la tesis de Antonio Torres, hemos podido recrear virtualmente ese panel de los caballos, esa repisa de los caballos de la cueva de Achurra. Obviamente, pues recreando de nuevo ese espacio tal y como era hace 14.000 años, porque JMN pues, no responde a un lenguaje paleolítico, es cavernario, pero es bastante más reciente. Entonces, bueno, a través de motores de juegos, realidad virtual, podemos recrear todo ese espacio hasta llegar a este tipo de imágenes, que es lo que veríamos a través de unas Oculus. Por desgracia, pues no podemos estar allí para mostraroslo in situ mediante las Oculus, pero sí que he traído un par de vídeos que no sé si se verán. No sé si los estáis viendo, la verdad. Sí, sí, se ven. ¿Se ven? Sí, sí. Sí, vale. En la parte superior estamos en la cueva experimental con una de las antorchas que hemos recogido y es la manera en que aquellas personas podrían observar el interior de la cavidad. En la parte inferior derecha pueden observar el modelo de realidad virtual desarrollado por Antonio, un prototipo, no es el definitivo, de hecho lo he modificado, y en el que pueden ver el gran parecido en cuanto a la iluminación, etc. Claro, como pueden comprender, hoy en día es imposible introducirse en la cueva de la Churra con una antorcha, por razones obvias. Por lo tanto, esta realidad virtual nos permite acercarnos a esa sensación, bueno, suficiente, a esa sensación que puede generar el decorar una cueva en las condiciones que se realizó durante el Paleolítico. Bien, y ya para concluir, porque no me quería alargar mucho, porque ya sabemos las limitaciones, ya hemos comprobado las limitaciones que tiene la participación mediante videoconferencia. Como conclusión, quería decir que, bueno, hemos intentado, digamos, desplazar el interés, me estoy yendo a mí mismo todo el rato. Me acerco, no sé si podéis apagar el micrófono, por favor. Bien, ahora mejor, gracias. Hemos intentado desplazar el interés de la investigación desde la obra de arte en sí misma hacia una aproximación mucho más amplia, mucho más global, integral y desde una perspectiva totalmente pluridisciplinar. Sí que es cierto que Achurra es una cueva que nos aporta una serie de características que permiten este tipo de aproximación y hemos encontrado en la realidad virtual una plataforma para representar toda esa información que podemos recuperar en la cueva y que además está relacionada no solo con aspectos, digamos, más cuantificables, sino cuestiones relacionadas con aspectos sensoriales, como la visión, la motricidad,
el sonido, de manera que a través de esta realidad virtual, de esta recreación virtual, podemos sentir, podemos conocer, experimentar personalmente lo que conlleva o lo que pudo conllevar la decoración de un espacio cavernario hace 14.000 años en aspectos pues, como las limitaciones de iluminación, de acceso, etcétera, cuestiones que a veces no somos muy conscientes desde nuestro despacho o desde esas cuevas tan antropizadas que tenemos hoy en día con pasarelas, con plataformas de cemento, con focos por todos lados, que digamos limita un poco nuestra visión y nuestra comprensión del arte paleolítico. Esto era lo que quería comentaros en el día de hoy.